Estamos con Vicente Casania, un astrólogo por todos reconocido y conocido. Vicente, gracias por estar con nosotros. A vosotros, Alfredo, un placer. Bueno, yo voy a llevarte el máximo de la predicción astrológica astromundial porque para eso, he querido que estés con nosotros y evidentemente para sacar el mayor jugo a tu conocimiento. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué viene marcada tanta crisis a nivel planetario? ¿Esto desde cuándo no pasa? Bueno, ten en cuenta que hay una triple conjunción superhistórica, ese Júpiter-Saturno-Plutón que está en Capricornio y que además venía a sumarse en marzo ese Marte pasando por ahí. Entonces es una conjunción verdaderamente de esas que hacen época, ¿no? Las conjunciones, cuanto más tardan en repetirse o cuantos más planetas se juntan, y aquí ocurrían las dos, una que es una conjunción que no tiene una periodicidad regular, pero que es muy inusual, y otra que se juntaban tres planetas muy lentos, y bueno, sobre todo Saturno-Plutón son bastante lentos, y encima luego venía a sumarse Marte. Por lo tanto, estamos ante una configuración histórica, y este tipo de configuraciones siempre generan momentos únicos, ¿no? Sobre todo Saturno-Plutón, pero si a Saturno-Plutón le sumas más planetas, es lo que hacía esto grave. Y había otra cosa que todavía lo hacía un poco más intenso, y por eso esta del 2020 era tan especial, y es que se producía muy cerca de los nodos de la Luna. Cuando una conjunción se produce cerca, lo que hace es todavía tener una mayor potencia en sus efectos. Y al final, todo lo que ocurre en el cielo, las conjunciones o las tendencias inarmónicas entre los planetas, los aspectos de tensión, pues generan tensiones aquí. Y sobre todo las conjunciones de Saturno-Plutón, que siempre que se dan o siempre que hay aspecto de tensión entre estos dos planetas, la humanidad tiene la sensación de que su supervivencia está en juego, ¿no? De que se le ha sometido al terror, de que hay algo que sobrevuela que es superior a sus fuerzas, de que no sabe si esa la va a contar o va a poder salir de eso, pero siempre el miedo se cala hasta los huesos con las conjunciones Saturno-Plutón, como vimos en el pasado con los aspectos de tensión o las conjunciones anteriores, por ejemplo, en 2001 con la última oposición de Saturno-Plutón, cuando derriban las Torres Gemelas y nos creíamos que se armaba la Mar y Morena la guerra mundial y que aquí se acababa todo, ¿no? Que explotaba la Tierra. O si nos vamos a la conjunción anterior, la de principios de los años 80, la conjunción precisamente anterior a esta, que se desata la epidemia del SIDA, que ya lleva 40 millones de muertos. Es decir, estamos hablando de que siempre que Saturno-Plutón es una conjunción un tanto amenazadora, apocalíptica, de esas que suena a holocausto y que el miedo se te mete en el cuerpo y que parece que haya que hacer un esfuerzo porque el status quo se acabó, y a partir de ahí es lo que dice Plutón, el ave fénix, es renacer, morir para renacer. Qué poco caso se os hace a los astrólogos. Llevas diciendo esto hace años y podíamos estar un poquito más preparados para todo esto. Quizá no en forma de COVID, e incluso astrólogos que hace mucho más años ya decían que iba por ahí el tiro, pero en todo caso no se os confía el futuro de la humanidad para nada, por mucho que sepáis. Pues es cierto, tienes toda la razón, pero ahí no podemos hacer nada, Alfredo. Yo creo que al final estamos en una sociedad bastante hipócrita, bastante limitada mentalmente y espiritualmente, donde nos siguen educando para formar parte de un eslabón de la cadena como es la revolución industrial, que ya está obsoleta y que ha sido estos últimos cientos de años, pero fíjate que a los niños los siguen educando igual en el colegio, para servir como eslabones de una cadena, para servir como números, para servir como un ladrillo más en el muro, como decía Pink Floyd, ¿no? Yo creo que esto es tremendo, esto es un drama total contra el que hay que rebelarse, y que esta entrada a lo mejor de la era de Acuario da el paso definitivo para que la gente no lleve los niños al cole, eduque a los niños de manera en función de las habilidades que cada uno tiene, no hacer tabla rasa y todos calificarlos por si son aptos para las matemáticas y la geografía. No, pero ¿qué es esto? Entonces yo creo que los políticos son hijos de esa educación también, de una educación castrada, lastrada, como hemos tenido todos, y esto es un drama, porque si hemos estado marcados por una educación tan castradora y una religión que es igual o peor, con la culpa del pecado original, que solo por haber nacido ya somos culpables y nos tenemos que arrepentir de haber nacido, pues ¿con qué libertad van a pensar y con qué capacidad para admitir a librepensadores como somos nosotros van a tener esa gente? Tienen una neurona que les patina, pero poco más. Entonces, aquí tienes la clase dominante política que hay hoy en España. ¿Qué son esto? ¿De qué va? O sea, no se enteran absolutamente de nada. ¿Qué capacidad van a tener? ¿Qué criterio van a tener ellos para saber si la astrología es válida o no?
si no la tienen para cosas que son más básicas y más elementales. La astrología es un saber sagrado que es la madre de todas las ciencias y de todas las religiones. Y para entenderla hay que tener un poco de sensibilidad y un poco de cultura. Y esto no está al alcance de la mayoría de políticos. Hay un telón de fondo que es la crisis sanitaria, pero tú ya pronosticaste hace mucho tiempo que la verdadera crisis es una crisis económica, una crisis sistémica del capitalismo que estamos viviendo. Todo se derrumba y vamos a vivir una nueva era que no está basada en el capitalismo, o al menos en lo que vivimos ahora. Sí, yo lo dije hace 31 años en el libro Crónica Astrológica del siglo XX, donde dije exactamente que el 2020 era el año que se acababa el capitalismo tal y como lo conocíamos ahora, ¿no? Es difícil decir exactamente hacia dónde se va porque hay muchas cosas en juego, no solo por esta conjunción tan histórica, sino porque al mismo tiempo coincide con este cambio de era que es secular, que es potentísimo, de Piscis a Acuario, y ahí siempre los cambios son tan inmensos que es muy difícil calibrar. Está claro que ahora está participando, por ejemplo, el tema de las criptomonedas también, están entrando en juego muchísimas cosas, muchos factores. Pero es evidente que el sistema capitalismo ha fracasado, es un fracaso porque como individuos nos somete a un consumismo exagerado, con la obsolescencia programada, etcétera, etcétera. No defiendo al comunismo, ni muchísimo menos, faltaría más, pero al final los extremos siempre son malos, Alfredo. Yo creo que el capitalismo hace mucho mal esquilmando todas las riquezas de la tierra, no respetando la naturaleza y todo este tipo de cosas, porque nos lleva a esa programación, a ese consumismo exagerado, con esa obsolescencia programada, y entonces esto no tiene sentido. Y ya el capitalismo ha intentado muchas veces una combinación entre el laissez-faire que decían los franceses, deja que hagan y cada uno que venda lo que quiera, que compre lo que quiera, que ponga los precios que quiera. Han comprobado que eso es imposible porque luego vienen las crisis estas grandes y toca recoger el hilo y decir, vale, ahora va a intervenir el Estado porque si no esto es imposible, como está pasando ahora, ¿no? Entonces, al final se buscan sistemas mixtos, pero luego en cuanto las cosas van bien, se tiende otra vez a un capitalismo desenfrenado. No hay una manera, porque al final los poderes son los que son, siempre están en la sombra y el poder siempre es ambicioso y siempre quiere tener más, ganar más, manipular más y que haya muchas más gente esclava trabajando para ese que gana mucho más. Entonces estamos en una sociedad injusta, como es el capitalismo, igual que es injusta el comunismo también, porque no todos somos iguales, ni muchísimo menos, pero encontrar ese equilibrio entre el capitalismo, pero un capitalismo responsable, con la participación de un Estado, dirigido por unos políticos sabios, con un comité de sabios de verdad, que exista, no uno inventado, que esto ya es el colmo, entonces estaríamos hablando de algo interesante y ojalá sirviera para eso, pero me parece que tenemos mucho que aprender todavía, Alfredo, tenemos mucho que aprender porque hay muchos pasos que dar, estamos todavía con el miedo metido en el cuerpo, porque la educación judeocristiana nos ha educado así, porque en la escuela y en los institutos y en las universidades nos han educado así, y entonces todavía no sabemos cómo hacer ejercicio de nosotros mismos, pensar por nosotros mismos, pensar en libertad y ya no te digo actuar en libertad, que sería el siguiente paso. Ojalá esta nueva economía de nuevo cuño, que siempre nace con las conjunciones Saturno-Plutón, siempre un nuevo tipo de economía, porque el anterior ha visto que era un fracaso total. Ahora, ¿cuál es el nuevo? El nuevo no puede ser vamos a dar billetes a todo el mundo, porque si no activamos el consumo, esto se hunde, porque es otra vez 3/4 de lo mismo, ¿no? El nuevo tiene que ser, y ojalá fuera así, ya que entramos en esa era de Acuario, con el espaldarazo definitivo de la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario definitiva este mes de diciembre del 2020, pues que fuera eso, una combinación de eso, ¿no? Ojalá. La astromundial no solamente tiene en cuenta los ciclos planetarios, sino también lo que afecta a los países, no solamente a la Tierra en general. ¿Qué pronósticos, qué pensamientos tienes, qué proyecciones sobre determinados países en el futuro inmediato? China, que está absolutamente en vigor su actualidad, Estados Unidos, la confrontación con Rusia de por medio. ¿Qué países van a ser los que van a dinamizar toda esta nueva era en la que comenzamos ahora? Ahí sí que no te podría contestar, Alfredo, porque no he hecho un estudio de países. Mira, es que esto es una historia muy interesante de
El astro mundial tiene una serie de tics que no funcionan de verdad, ¿no? Esto lo inventó Ptolomeo, vamos a decir que España es Sagitario, que Grecia es Capricornio, que tal y cual. Entonces, desde Ptolomeo ahora no ha evolucionado prácticamente nada, pero porque se ha visto que era imposible. Es imposible porque un país no solo es un país de Sagitario, son muchas más cosas. Son los políticos de ese momento, son los tránsitos de ese momento. Entonces el tema realmente es muy complejo. Yo no lo estudio así desde países. Es evidente que ahora entramos en la nueva Guerra Fría. Si en el año 47, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había conjunción Saturno-Plutón y entonces Estados Unidos implanta el plan Marshall para recuperar la economía, porque después de la Segunda Guerra Mundial Europa estaba asolada y no había manera de salir adelante. ¿De qué manera? Inyectar dinero con el plan Marshall, pero caramelo envenenado, porque Europa se quedó dependiente de Estados Unidos para siempre, económica y culturalmente y socialmente, ¿no? Y entonces estamos en una situación ahora igual, que ahora vamos otra vez a eso, y empezó entonces, precisamente, justo ahí, en ese tiempo del plan Marshall de finales de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Ahí es cuando empezó. Y ahora estamos otra vez en esa misma historia. Ahora estamos dar dinero, porque hay que salir de esta, a repartir dinero a mogollón como hizo el plan Marshall, pero además en la nueva Guerra Fría, o en la Guerra Fría de nuevo cuño, que es esta vez no entre Estados Unidos y Rusia como entonces, sino Estados Unidos y China. ¿Que esta será la definitiva? Yo creo que sí, porque esto es el paso definitivo del final de Estados Unidos y del dólar como imperio hegemónico. Hablas del dólar y la caída del dólar. ¿Qué hacemos? ¿Nos deshacemos de los dólares? Sin duda. No solo de los dólares, ten cuidado porque el dinero cada vez vale menos. El dinero vale el conocimiento, vale la creatividad, vale que inviertas en oro, vale que inviertas en algo que se pueda revalorizar, en una casa donde vas a vivir o en una casa donde puedas alquilar muy bien, o en este tipo de cosas que puedan tener valor. El dinero no lo tiene, pero lo está perdiendo a una velocidad escandalosa, y esto es una de las cosas típicas de la era Acuario también. El dinero en la era tenía sentido en la era Piscis-Virgo, porque lo opuesto siempre tiene mucho juego en una era, y la era Piscis no se puede juzgar sin mirarte en el retrovisor de Virgo. Virgo es un signo pragmático, de tierra, un signo que necesita control, orden, trabajo, seguridad, y peseta a peseta, o euro a euro, que ya no existen las pesetas, pero quien nos oiga dirá esto, que ha dicho peseta, ¿qué es esto, no? Pero tú y yo sabemos de qué hablamos, pero ahora es otra historia. Ahora entramos en la era de Acuario, que lo opuesto es Leo, y aquí entramos en lo que tienes de valor tú como persona, como ser creativo, como talento personal. ¿Dónde estás? ¿Dónde está eso? Y ahí es donde hay que invertir. Y el dinero guardado no vale para nada, y el dólar probablemente menos. No obstante, cuando hacemos esta entrevista estamos justamente debatiéndonos entre la mascarilla, el miedo y la distancia social. No obstante, digo, tú eres positivo, eres optimista porque dices que va a haber una rápida recuperación próximamente, en el 2021. Sí, yo creo que sí, pero yo siempre me baso en los ciclos astrales para hablar, como ya sabes, y entonces ahora estamos en ese momento en que Júpiter, Saturno, Plutón siguen ahí, Marte, este largo paso retrogradando por Aries, que ahora ya no es retrograda, pero sigue en Aries hasta enero del 2021, lo está activando muchísimo. Por eso yo había dicho en el anuario Casaña 2020, publicado en octubre del año pasado, del 2019, que marzo y abril serían los meses más duros, pero que la segunda mitad del 2020 se reactivarían, precisamente porque ese Marte lo que hace es, si entonces se sumaba a la conjunción, ahora lo que hace es esa cuadratura, como bien sabes. Entonces lo que ocurre es que eso se acabará en enero. Marte sale de Aries, pero es que además cuando Marte salga de Aries, Júpiter y Saturno ya habrán salido de Capricornio, esa conjunción se va separando. Y hay algo muy interesante, a lo largo de la historia se ha comprobado que los planetas, cuanto más concentrados están, mayores son las crisis, que a medida que los planetas se separan y se dispersan, todo se va resolviendo y todo se va regenerando o todo va creciendo. Y los ciclos astrales que van a predominar esta década hasta el 28-29, que vuelve otra crisis con la primera cuadratura de Saturno-Plutón, pues son ciclos de crecimiento económico y social.
Ahora parece imposible, porque ahora el miedo en el cuerpo que todo el mundo tiene y que están introduciendo cada vez más, y con los políticos que tenemos, pues parece que la cosa vaya a ser cada vez peor y que el drama sea de imposible solución o que vaya para 10 años vista, o a saber, ¿no? Nueva normalidad es una de las palabrejas, una de las frases que nos están pues ya machacando para que vayamos a acostumbrarnos justamente. ¿Realmente vamos a tener que vivir una nueva normalidad? Porque parece que nos han puesto una zanahoria diciendo nueva normalidad, pero si trabajas duro quizá y te pones, bueno, haces caso, quizá volvamos a algo que parecido a lo anterior. ¿Es así o es todo también un engaño? No va a haber nueva vuelta atrás, va a ser todo nuevo y vamos a tener que acostumbrarnos. Yo creo que hay vuelta atrás en un sentido, que somos animales de costumbres y esto no cambia. Entonces, en cuanto nos suelten, vamos a viajar como locos, vamos a consumir como gilipollas que somos, toda la obsolescencia programada, y la vamos a consumir a tope otra vez y todo este tipo de cosas. No aprendemos de los errores, ¿no? Y seguimos porque somos animales de costumbres, ¿no? Entonces esto no tiene... Unos pocos se van iluminando, otros sufren esa catarsis y dicen, me voy a vivir al pueblo y cambio mi estilo de vida. Sí, hay, pero en general, la mayoría en general somos animales de costumbres y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil cambiar a la sociedad, pero evidentemente siempre que hay conjunciones Saturno-Plutón o aspectos tensos de Saturno-Plutón, la manipulación está detrás, una mano negra está detrás, siempre, siempre está ahí. Entonces, ¿con qué finalidad y quiénes son exactamente quienes manejan los hilos de la marioneta? Es difícil saberlo, pero esto para mí tiene mucho que ver con la Guerra Fría que se está librando ahora. Sin embargo, y ya es mi última pregunta, has apuntado que hay un tránsito de Neptuno por Piscis, que es justamente también algo que va a marcar un hito en la espiritualidad humana. ¿Es así? Yo creo que hay dos factores importantes en este sentido actualmente, ¿no? Uno es el largo tránsito de Neptuno por Piscis, que marca dos cosas fundamentales. Bueno, marcaría muchísimas más porque ya sabes lo amplia que es la astro mundial, ¿no? Pero hay dos cuestiones fundamentales. Una, Neptuno por Piscis sugiere larga y gran etapa de sanación, de catarsis, de purga, de depuración, ¿no? Neptuno, Piscis es el hospital del zodiaco, tiene asociación con la casa 12 y es donde se acumulan todos los males de la sociedad, sean espirituales, físicos, de cualquier tipo, que al final todos los problemas materiales derivan en primer orden y en primera instancia de un pecado espiritual que hemos cometido como especie o como raza, ¿no? que hacemos, no nos damos cuenta, no queremos ver ciertas cosas, no le plantamos cara a ciertas cosas hasta que al final, ¡pum!, nos estalla. Bueno, pues Piscis lo que hace es acumular, acumular para depurar, para eliminar y para purgar, y es una larga etapa destinada a la sanación global del mundo. En este sentido está muy bien, pero también Neptuno tiene mucho que ver con la espiritualidad y con la conexión con ese algo que no se puede ver, pero que, como decía Saint-Exupéry, que lo invisible es esencial, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Pues es así, Neptuno es eso, lo esencial es invisible a los ojos y normalmente nos pasa desapercibido, pero Neptuno es un planeta que tiene que ver con nuestra parte espiritual, incluso con nuestra conexión sagrada con el cosmos, ¿no? Y entonces esto nos ayudará a entender un poco más este paso de Neptuno por Piscis, que si no empezamos a respetar los ciclos naturales, los ciclos del cosmos, si no empezamos a respetar los ciclos con la naturaleza a través de los que se expresan los grandes ciclos astrales del astro mundial, pues entonces estaremos perdiéndonos en un caos como puede ser el lado oscuro de Neptuno, ¿no? Vicente Casania, un honor, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, un fuerte abrazo.